Mis propias hijas gemelas olvidaron mi cumpleaños número 74, como si yo hubiera muerto en vida para ellas. El silencio de mi teléfono ese día fue más cruel que cualquier grito. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotras aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y, por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a mostrar que somos fuertes juntas. Me llamo Elvira Roldán. Tengo 74 años y vivo en una casa de adobe pintada de azul cielo en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México. Esa misma casa donde crié a mis gemelas, Jimena y Valeria, donde cada ladrillo guarda memorias de risas infantiles, donde cada rincón fue testigo de mi entrega absoluta como madre. Desperté a las 6 de la mañana, como siempre, con el primer rayo de sol colándose por las cortinas de encaje que bordé hace más de 20 años. Me puse mi bata de flores moradas, esa que ya está desteñida pero que me abraza como un recuerdo tibio. El piso de talavera fría bajo mis pies descalzos me recordó que era 15 de septiembre, mi cumpleaños. Encendí la cafetera de peltre, esa reliquia que heredé de mi madre, y puse a hervir agua para mi té de manzanilla en la pequeña estufa de gas. El aroma familiar llenó la cocina mientras yo esperaba, como cada mañana durante los últimos 3 años, que el teléfono sonara con la voz cariñosa de alguna de mis hijas. Miré el celular sobre la mesa de madera. La pantalla permanecía negra, silenciosa, como una lápida digital, sin mensajes, sin llamadas perdidas, sin notificaciones. Nada. Cada año, religiosamente, al menos una de mis gemelas me escribía antes de las 8 de la mañana. ¡Feliz cumpleaños, mamá!, solían decir, seguido de emojis de pasteles y corazones. Pero hoy, mientras el reloj de pared marcaba las 11 de la mañana con su tic-tac implacable, el celular seguía mudo como una tumba. Mis hijas, Jimena y Valeria, gemelas idénticas que llegaron a mi vida cuando tenía apenas 23 años. Las parí un martes lluvioso en el Hospital General. Después de 18 horas de labor, fueron mi regalo más hermoso, mis 2 soles gemelos, mis tormentas perfectas. Creí, en mi ingenuidad de madre primeriza, que el amor incondicional que les daba sería suficiente para ser eterna en sus vidas, para nunca ser olvidada. Pero este año, ni siquiera me regalaron palabras. Caminé hacia la sala, donde cuelgan las fotografías de cuando eran bebés. Jimena, siempre más inquieta, con esa sonrisa traviesa que derretía corazones. Valeria, más contemplativa, aferrada a mi dedo meñique como si fuera su salvavidas. En esas fotos amarillentas por el tiempo, yo aparezco radiante, con los ojos brillantes de una mujer que creía que el amor de madre era un contrato eterno de gratitud y reciprocidad. ¡Qué equivocada estaba! Preparé enchiladas rojas, como hacía cuando eran niñas y llegaban hambrientas de la escuela primaria Benito Juárez. Les encantaban con mucho queso Oaxaca derretido y cebolla finamente picada. Era una costumbre mía, casi un ritual sagrado, cocinar su comida favorita en mi cumpleaños, como si al recordarlas a través de los sabores, pudiera convocarlas mágicamente de regreso a casa, convencerlas de recordarme también. Puse la mesa para 3 personas. La costumbre me traicionó como un reflejo automático. Saqué los platos de Talavera poblana, esos que compramos juntas en el mercado de Tonalá cuando cumplieron 15 años. Coloqué las servilletas de papel con estampado de flores de cempasúchil. Puse los vasos de vidrio soplado. Hasta serví agua de Jamaica en la jarra de barro. Y me senté sola. 1 hora pasó. 2 horas. La comida se enfrió lentamente mientras yo miraba las 2 sillas vacías frente a mí. Mis lágrimas, en cambio, siguieron calientes, rodando por mis mejillas arrugadas como pequeños ríos de sal y decepción. El silencio de la casa se volvió ensordecedor. Solo el rumor lejano del tráfico en Avenida Universidad y el ladrar ocasional de los perros del vecindario rompían la quietud que se había vuelto mi compañera más fiel. Incluso mi gato Pancho, ese menino anaranjado que rescaté de la calle hace 5 años, parecía evitarme,
como si percibiera que hoy yo era portadora de una tristeza contagiosa. A las 4 de la tarde, con el corazón apretado como un puño, les escribí por WhatsApp: hoy cumplo 74 años. Las amo con toda mi alma. El doble cheque azul apareció inmediatamente en ambos mensajes. Leído, visto, ignorado. No hubo respuesta. Ninguna. Ni un emoji. Ni un "después te hablo, mami". Nada. Me sentí como si estuviera gritando desde el fondo de un pozo tapado con tierra mojada, donde mi voz se perdía en la oscuridad sin que nadie pudiera escucharme, sin que a nadie le importara si seguía viva o si había desaparecido para siempre. La tarde se alargó como un chicle masticado. Intenté ver televisión, pero cada comercial de Familia Feliz me dolía como una puñalada. Intenté leer mi novela de Isabel Allende, pero las palabras se difuminaban entre lágrimas que se negaban a parar. A las 8 de la noche, cuando el sol ya se ocultaba detrás de los edificios de Insurgentes Sur, decidí revisar Facebook, esa red social que me había enseñado a usar mi nieta hace 2 años. Lo que vi ahí terminó de romperme el corazón en pedazos microscópicos. Valeria había subido una foto a su perfil. Sonreía radiante en un restaurante japonés de lujo en Polanco, rodeada de sus amigas del trabajo, todas vestidas elegantemente, con copas de sake en las manos. Tarde de sushi con las mejores, había escrito, seguido de emojis de corazones y risas. Jimena, por su parte, había compartido un video de mi nieto Santiago tocando el piano en su casa de las Lomas. Orgullo total de este artista, decía el texto, acompañado de aplausos y notas musicales. Ninguna de las dos había mencionado que su madre seguía viva, y de cumpleaños, como si yo hubiera sido borrada de sus memorias, como si mis 74 años de existencia no merecieran ni una línea en sus perfiles de vida perfecta. Me senté en la oscuridad de mi sala, rodeada de recuerdos que se burlaban de mi presente. Ni siquiera Pancho quiso acompañarme. El pastel que me había comprado en la panadería La Esperanza se quedó intacto sobre la mesa de centro. No pude apagar una vela que nadie había encendido. Pasaron 2 días desde mi cumpleaños fantasma. 2 días en los que el teléfono siguió siendo una tumba silenciosa. 2 días en los que desperté cada mañana esperando que fuera una pesadilla, solo para darme cuenta de que mi nueva realidad era ser invisible para las personas que más amaba en el mundo. El tercer día, mientras tomaba mi café en la pequeña mesa de la cocina, me levanté como sonámbula y caminé hacia el ropero viejo de mi recámara. Ahí, en el fondo, guardado entre sábanas que olían a naftalina, estaba el baúl de madera que heredé de mi abuela Esperanza. Mis manos temblorosas abrieron la tapa oxidada, y ahí estaban, decenas de recibos, facturas, comprobantes de transferencias bancarias. La evidencia de una vida entera entregada sin condiciones. Saqué el primer montón de papeles amarillentos. Recibos de la universidad privada donde estudió Jimena. 43,000 pesos por semestre durante 5 años. Carrera de Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey. Yo vendí las joyas de mi madre, esas arracadas de oro que habían pasado de generación en generación, para pagar su primer semestre. Trabajé doble turno en la fábrica textil de don Roberto durante 3 años, cosiendo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, con los dedos sangrados y la espalda partida. Es una inversión para su futuro, señora Elvira, me decía el director financiero de la universidad cada vez que llevaba el dinero en efectivo, contado billete por billete. Su hija será una profesionista exitosa. Sí, Jimena se volvió exitosa. Tanto que ahora no tiene tiempo ni para recordar quién pagó por esa carrera que le cambió la vida. Seguí revisando. Aquí estaban los recibos médicos de Valeria. Cuando tenía 16 años, le detectaron una arritmia cardíaca. Los estudios especializados, las consultas con cardiólogos privados, los medicamentos importados que no cubrían en el seguro social, 78,000 pesos en total. Empeñé la casa, esa misma casa donde ahora vivo sola, para conseguir el dinero. Trabajé vendiendo comida en la salida de la fábrica durante 2 años para poder recuperar las escrituras. Mamá, te voy a pagar todo cuando sea grande, me decía Valeria mientras yo le daba sus pastillas cada mañana antes de la escuela. Te lo prometo.
Las promesas de los hijos son como burbujas de jabón, hermosas, brillantes, y se desvanecen al primer soplo de viento. Encontré los comprobantes de las bodas. 2 bodas espectaculares que organicé y pagué yo sola porque una madre solo quiere que sus hijas sean felices en el día más importante de sus vidas. La de Jimena en el castillo de Chapultepec, con 300 invitados, mariachi, banquete de 5 tiempos. 120,000 pesos que saqué vendiendo mi pequeño negocio de costuras, esa máquina Singer que había sido mi compañera fiel durante 20 años. La de Valeria en un salón de satélite, más modesta pero igual de costosa para mis posibilidades. 90,000 pesos que conseguí pidiendo un préstamo personal que todavía estoy pagando. Aún faltan 8 mensualidades de 3,200 pesos que se descuentan automáticamente de mi pensión. Recordé esas semanas previas a cada boda. Yo, corriendo de un lado a otro, escogiendo flores, probando pasteles, coordinando con los fotógrafos, pagando anticipos. Mientras tanto, ellas se quejaban porque el centro de mesa no era exactamente como lo habían imaginado, porque el color de los manteles no combinaba perfectamente con sus vestidos, porque la música no estaba a la altura de sus expectativas. «Mamá, espero que todo salga perfecto», me decían con esa exigencia natural de quien da por sentado que los milagros aparecen sin esfuerzo. «Es nuestro día especial». Sí, fue su día especial, pero mi dinero, mi desvelo, mi sacrificio. Aquí estaban también los recibos de los enganches para sus casas. Cuando Jimena decidió independizarse, necesitaba el enganche para su departamento en la colonia del Valle. «Solo son 150,000 pesos, mamá. Tú tienes tus ahorros». Como si mis ahorros fueran una cuenta mágica que se rellenaba sola. Vendí mi pequeño terreno en Xochimilco, ese pedacito de tierra donde soñaba construir una casita para mi vejez. Valeria fue más directa. «Mamá, préstame 200,000 pesos para el enganche. Te los pago en 2 años». Eso fue hace 5 años. Nunca me los pagó. Ni siquiera volvió a mencionarlo, como si las palabras se hubieran evaporado al salir de su boca. Para conseguir esa cantidad, trabajé limpiando oficinas en las noches durante 1 año completo. Llegaba a mi casa a las 2 de la mañana, con las manos agrietadas por los químicos de limpieza, con la espalda destrozada por cargar cubetas y trapear pisos interminables. Pero lo hacía con amor, pensando en la sonrisa de mi hija cuando tuviera las llaves de su propia casa. Encontré las facturas de los regalos navideños. Cada diciembre, yo compraba juguetes caros para mis nietos, tablets, videojuegos, bicicletas importadas. Gastaba lo que no tenía para ver sus caritas de felicidad el 25 de diciembre. Mientras yo cenaba frijoles refritos y tortillas frías los días siguientes porque ya no me quedaba dinero ni para hacer una compra decente. «Los niños esperan sus regalos, mamá», me decían mis hijas. «No podemos decepcionarlos». No, no podíamos decepcionar a los nietos. Pero sí podían decepcionar a la abuela que se quedaba sin calefacción en enero para que ellos tuvieran el juguete de moda. Aquí estaban los comprobantes de los viajes familiares que pagué. Vacaciones en Cancún, en Puerto Vallarta, en Acapulco. «Necesitamos unirnos como familia, mamá. Tú puedes pagarlo, ¿verdad?» Y yo, como una tonta enamorada del amor que creía recibir, conseguía el dinero de donde fuera. Préstamos, empeños, trabajos extras. En esos viajes, yo cargaba las maletas, cuidaba a los nietos mientras ellas tomaban el sol, cocinaba cuando no queríamos gastar en restaurantes, lavaba la ropa en el fregadero del hotel. Yo era la sirvienta de mis propias vacaciones familiares. Encontré también los recibos de emergencias, cuando el esposo de Jimena perdió el empleo y no podían pagar el coche. «Solo son 15,000 pesos, mamá. Es temporal». 2 años después, él ya tenía trabajo, pero nunca me pagaron. Cuando Valeria se divorció y necesitaba dinero para el abogado. «30,000 pesos, mamá. Sin esto no puedo defender mis derechos». Le di el dinero que tenía guardado para operarme las cataratas. Todavía veo borroso del ojo izquierdo porque postergar la cirugía. La montaña de papel crecía sobre mi cama. Recibos de colegiaturas de mis nietos en escuelas privadas. La educación es lo más importante, mamá. Tú lo entiendes. Facturas de reparaciones de sus coches. «Solo son unos gastos menores, mamá».
Tú siempre nos ayudas. Comprobantes de préstamos que pedí para cubrir sus deudas. Es solo mientras nos organizamos, mamá. Tú sabes que somos responsables. Mentiras. Todo eran mentiras envueltas en papel de regalo. Me senté en el borde de la cama, rodeada de la evidencia de mi propia estupidez. 40 y tantos años entregando todo sin preguntar nada. 40 y tantos años creyendo que el amor se compraba con sacrificios. 40 y tantos años siendo la solución automática a todos sus problemas. La cuenta bancaria emocional que nunca se agotaba. El teléfono sonó. Por un momento, mi corazón saltó como un pájaro enjaulado. Tal vez era Jimena. Tal vez era Valeria. Tal vez habían recordado que tenían una madre. Era una grabación promocional de una compañía telefónica. Colgué y volví a mirar los papeles. En el fondo del baúl, encontré algo que me hizo quebrarme por completo. Una carta que escribí pero nunca envié hace 3 años, después de que las dos se pusieran de acuerdo para no visitarme en Navidad porque tenían planes más importantes. La carta decía: «Queridas hijas, siento que ya no existo para ustedes. Solo aparezco cuando necesitan algo. Ya no sé quién soy aparte de ser su solucionadora de problemas. ¿Me extrañarían si desapareciera? ¿O solo extrañarían a mi cartera? Nunca tuve el valor de enviarla. Ahora, leyéndola 3 años después, me doy cuenta de que mi corazón ya sabía la verdad que mi mente se negaba a aceptar. La tarde caía como una cortina gris sobre Coyoacán. Guardé todos los papeles de vuelta en el baúl. Pero algo había cambiado dentro de mí. Una semilla pequeña, casi imperceptible, había comenzado a crecer en mi pecho. La semilla de una pregunta terrible. ¿Qué pasaría si dejara de estar disponible para todos? ¿Qué pasaría si por una vez en mi vida dijera que no? La semana siguiente transcurrió como una película en cámara lenta. Cada día esperaba que sonara el teléfono, que apareciera un mensaje, que alguien recordara que existía. Pero el silencio se había vuelto mi compañero más constante, más fiel que cualquier hija. El viernes por la mañana, mientras regaba las macetas de geranios en mi pequeño patio, escuché el ruido familiar del portón de la casa vecina. Era doña Carmen, mi vecina de 80 años, que salía con su bastón hacia el mercado de Coyoacán. La saludé con la mano desde mi jardín. «Elvira, ¿cómo estás, mijita?», me gritó con esa voz cálida que ya no escuchaba en mi propia casa. «Aquí andamos, doña Carmen. ¿Necesita algo del mercado? Ay, no te preocupes. Pero oye, ¿no vas a celebrar tu cumpleaños este año? Ya pasó tu fecha, ¿verdad?». Me quedé helada. Una vecina de 80 años recordaba mi cumpleaños, pero mis propias hijas lo habían borrado de su memoria, como si nunca hubiera existido. «Ya pasó», logré decir con la voz quebrada. «Fue tranquilo». Doña Carmen me miró con esos ojos sabios que han visto demasiado dolor en el mundo. «Ay, mijita, los hijos de ahora están muy ocupados con sus cosas. Pero tú vales mucho, ¿eh? No se te olvide. Cuando se fue, me senté en mi silla de mimbre y lloré como no había llorado en años. Una extraña me daba más cariño que mi propia sangre. Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en meses. Llamar a Jimena directamente. Necesitaba escuchar su voz, aunque fuera para confirmar que seguía viva para ella. «Bueno», respondió con ese tono apurado que siempre usaba, como si cada segundo fuera oro que no podía desperdiciar. «Hola, mi amor. Soy mamá». Un suspiro al otro lado de la línea. «Ah, hola mamá, ¿pasa algo?» «Estoy en una junta muy importante. No pasa nada grave. Solo quería saber cómo están. Hace días que no sé de ustedes». «Mamá, ya sabes cómo es esto. El trabajo, los niños, las 1000 cosas que hacer. Después te llamo, ¿sí?» «Está bien, pero...» «Mamá, de verdad no puedo hablar ahorita. Te marco después». Y colgó. Después nunca llegó. El lunes siguiente, mientras estaba en el Super Aurrera comprando lo básico para la semana, vi algo que se clavó en mi corazón como un puñal envenenado. Al final del pasillo de cereales, ahí estaba Valeria empujando un carrito lleno de comida gourmet. Salmón noruego, vinos importados, quesos europeos, chocolates belgas, productos que yo jamás podría comprar, comprados con el dinero que yo le había prestado y que nunca me devolvió. Me acerqué tímidamente,
con mi carrito que contenía latas de frijoles en oferta y tortillas del día anterior. «¡Valeria!». Se volteó y por un segundo vi algo que me destrozó. Molestia. Molestia de verme ahí, de tener que lidiar conmigo en su día perfecto de compras. «Ay, hola mamá, ¿qué haces por aquí?» «Pues, comprando comida. Como todos los lunes desde hace 50 años». Una risa incómoda. «Sí, claro. Oye, tengo mucha prisa. Los niños me están esperando en el coche». Miré hacia la salida. No había ningún coche con niños. Era una mentira descarada para escapar de mí. ¿Cómo han estado mis nietos? Hace semanas que no los veo. Bien, bien. Muy ocupados con la escuela y sus actividades. Revisó su reloj de marca, ese que le regalé en su cumpleaños pasado. «Mamá, de verdad me tengo que ir. Valeria, mi amor, ¿pasa algo? ¿Hice algo malo?». Me miró con esos ojos que antes me dedicaban sonrisas y ahora solo mostraban impaciencia. «No, mamá. No pasó nada. Es solo que... ya sabes. La vida. ¿Te acuerdas que hace una semana fue mi cumpleaños?». Se quedó estática. Vi cómo el color se le fue del rostro y luego regresó en forma de un rubor culposo. «Ay, mamá. Discúlpame. Se me pasó completamente. Es que tuve una semana horrible en el trabajo y... Pero te voy a compensar, ¿sí? Te llevo a comer la próxima semana». Otra promesa hueca, como todas las demás. «No te preocupes, mi amor. Solo... me gusta saber que se acuerdan de mí». «Claro que nos acordamos, mamá. Eres muy importante para nosotras». Mentira. Si fuera importante, no me habrían olvidado. Si fuera importante, no me mentirían en mi cara como si fuera una niña tonta. Se fue sin siquiera darme un beso en la mejilla. Me quedé ahí parada entre los cereales y las galletas, sintiéndome como un fantasma que había aparecido para incomodar a los vivos. 2 días después, mientras limpiaba la casa para mantener mis manos ocupadas y mi mente distraída, sonó el teléfono. Mi corazón saltó. Era Jimena. «Mamá, necesito pedirte un favor». «Por supuesto». Aparecía solo cuando necesitaba algo. «Dime, mi amor, ¿te acuerdas del préstamo que me diste para el coche el año pasado? Bueno, resulta que Santiago necesita aparatos ortopédicos y son muy caros. ¿Podrías ayudarme con unos 20,000 pesos? Te prometo que ahora sí te pago todo junto. 20,000 pesos. Mi pensión completa de 3 meses. Jimena, mi amor, no tengo ese dinero. Ya sabes que con la pensión apenas me alcanza para vivir. Pero mamá, tú siempre tienes tus guardaditos. Y es para Santiago, tu nieto. ¿No quieres que crezca con los dientes derechos?». La manipulación emocional, el chantaje disfrazado de amor. Usaba a mi nieto como un arma contra mi corazón. Por supuesto que quiero lo mejor para Santiago, pero... «Mamá, por favor, solo esta vez. Te juro por Dios que es la última vez que te pido algo. La última vez. Como todas las otras últimas veces de los últimos 20 años. Déjame ver qué puedo hacer», mentí. «Ay, gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Te adoro. Después platicamos, ¿sí?». Y colgó sin preguntarme cómo estaba, sin interesarse en mi vida, sin recordar que seguía debiendo el dinero anterior. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la madrugada y me senté en la cocina con una taza de té. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar los latidos de mi corazón agrietado. Abrí mi libreta de cuentas, esa donde apunto cada gasto desde hace años. Mis ingresos mensuales, 6,800 pesos de pensión. Mis gastos, 3,000 de la hipoteca, 1,500 de servicios, 1,000 de comida, 500 de medicinas, 300 de transporte. Me sobraban 500 pesos al mes para emergencias, 500 pesos para imprevistos, para regalos, para cualquier cosa que se ofreciera. ¿De dónde iba a sacar 20,000 pesos? Recordé mi juventud, cuando trabajaba en la fábrica textil, 12 horas parada frente a una máquina, cosiendo la misma puntada miles de veces al día. Los dedos se me hinchaban tanto que por las noches no podía ni abrir un frasco. Pero lo hacía por ellas. Todo lo hacía por ellas. Recordé las veces que no cené para que ellas tuvieran un plato extra. Las veces que no me compré medicinas para que tuvieran útiles escolares nuevos. Las veces que mentí diciendo que no tenía hambre para que comieran más. Y ahora,
Después de una vida entera de sacrificios, ¿qué tenía? Una casa que aún estoy pagando, una pensión miserable y 2 hijas que solo me buscaban cuando necesitaban dinero. El viernes, mientras esperaba el camión en la parada de Insurgentes para ir al médico a que me revisaran la presión, vi una escena que terminó de quebrarme. Un grupo de amigas estaban sentadas en la cafetería de enfrente, riendo, tomando café, compartiendo pasteles. Eran mujeres de mi edad, pero se veían felices, acompañadas, queridas. Una de ellas estaba mostrando fotos en su teléfono. Mi hija me invitó a pasar el fin de semana en su casa nueva, decía emocionada. Vamos a cocinar juntas y a ver películas. Otra comentaba, mi hijo me llama todas las noches para preguntarme cómo estoy. Dice que soy su mejor amiga. Me quedé ahí parada, viendo a esas mujeres que tenían lo que yo soñaba. Hijos que las buscaban por amor, no por necesidad. Hijos que las incluían en sus vidas, no que las toleraban como un trámite incómodo. Subí al camión con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué yo, que tanto amor había dado, estaba tan sola? ¿Por qué ellas, que habían recibido tanto, me daban tan poco a cambio? Esa noche, mientras cenaba mi eterna sopa de pasta con una tortilla tostada, tomé una decisión que jamás pensé que tomaría. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje a Jimena. No puedo prestarte el dinero, lo siento. Y lo envié. 5 minutos después, mi teléfono explotó con llamadas. Jimena, furiosa. ¿Cómo que no puedes? Es para tu nieto. No tengo el dinero, Jimena. Mentira. Siempre tienes dinero cuando quieres. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Ya no nos quieres? La manipulación final. La carta del desamor. Los amo más que a mi vida, pero no tengo 20,000 pesos. Entonces, consíguelos. Pide un préstamo, empeña algo. Haz algo. No, Jimena. Silencio al otro lado de la línea. Un silencio que duró una eternidad. No te reconozco, mamá. Te has vuelto muy egoísta. Y colgó. Me quedé ahí sentada, con el teléfono en la mano, sintiendo algo extraño en el pecho. Por primera vez en mi vida, había dicho que no. Por primera vez, había puesto un límite. Y el mundo no se había acabado. Después de colgar, mi teléfono quedó en silencio por exactamente 12 minutos. 12 minutos en los que respiré más tranquila de lo que había respirado en años. Pero la calma duró poco. A las 8:30 de la noche, comenzó el bombardeo. Primero fue Valeria. Su voz sonaba histérica, como si acabara de enterarse de que el mundo se iba a acabar. «Mamá, ¿qué le hiciste a Jimena? Está llorando como loca. Dice que te has vuelto una desconocida». «No le hice nada, Valeria. Solo le dije que no podía prestarle dinero». «¿Cómo que no puedes? Es para Santiago. ¿Ya no quieres a tu nieto?» Ahí estaba otra vez. La manipulación envuelta en papel de regalo familiar. Usar el amor por mi nieto para chantajearme emocionalmente. Amo a Santiago con toda mi alma, pero no tengo 20,000 pesos. Mamá, por favor, tú siempre encuentras la manera. Pide un préstamo, vende algo, haz lo que sea. No voy a endeudarme más por ustedes. Silencio. Un silencio tan pesado que podía sentirlo atravesar la línea telefónica como una cuchilla. ¿Más? ¿Qué quieres decir con más? Valeria. Todavía debo el préstamo que pedí para tu divorcio. Todavía estoy pagando el que saqué para el enganche de la casa de Jimena. Mi tarjeta de crédito está al límite por todas las emergencias familiares de los últimos años. Pero, mamá, nosotras no sabíamos. Claro que no sabían. Porque nunca preguntan. Solo piden y asumen que aparecerá el dinero por arte de magia. Mamá, estás siendo muy injusta. Nosotras te queremos mucho. ¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaron sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estoy? Otro silencio, esta vez más largo. Mamá, entiendo que estés molesta por lo del cumpleaños. ¿Molesta? Valeria, ustedes son mi familia. Son lo único que tengo en el mundo. Y me olvidaron como si fuera un trámite pendiente. Fue un error, mamá. Todo el mundo comete errores. ¿Un error? ¿Olvidar a tu madre es solo un error? No lo pongas así. Estamos muy ocupadas, ya lo sabes. Sí, muy ocupadas gastando el dinero que yo les presté en salmón noruego y vinos caros. ¿Qué? ¿De qué hablas?
Te vi en el súper, Valeria, comprando comida que cuesta más que mi despensa de todo el mes. Mamá, eso es diferente. Necesitamos comer bien por nuestra salud. Claro, ustedes necesitan comer bien. Yo puedo seguir comiendo frijoles y tortillas frías. No seas dramática. ¿Dramática? ¿Sabes qué cené anoche? Sopa de pasta. ¿Sabes qué cené anteanoche? Sopa de pasta. Y antes de eso, frijoles refritos porque ya no me quedaba ni para comprar pollo. Mamá. No, Valeria. Déjame terminar. Durante 50 años me sacrifiqué por ustedes. Vendí mis joyas, mis terrenos, mi negocio. Pedí préstamos que todavía estoy pagando. Trabajé hasta destrozarme la espalda. ¿Y para qué? Para que me olviden en mi cumpleaños y me digan egoísta cuando no puedo darles más dinero. Mamá, por favor, no llores. No estoy llorando de tristeza, Valeria. Estoy llorando de coraje, de rabia conmigo misma por haber sido tan tonta durante tantos años. Y colgué. 2 horas después, alguien tocó mi puerta con violencia. Eran casi las 11 de la noche. Abrí y ahí estaban las dos, Jimena y Valeria, con caras de funeral. Mamá, tenemos que hablar, dijo Jimena con esa voz que usaba cuando era niña, y había roto algo importante. Es muy tarde, les dije. Pero ellas ya habían empujado la puerta y entrado a mi sala. Se sentaron en mi pequeño sofá como 2 juezas dispuestas a dictar sentencia. Jimena traía los ojos rojos e hinchados. Valeria tenía esa expresión seria que ponía cuando quería parecer madura y responsable. Mamá, estamos muy preocupadas por ti, comenzó Valeria. Creemos que estás pasando por una crisis. ¿Una crisis? Sí, continuó Jimena. No eres la misma de siempre. Estás hablando de maneras muy raras, diciendo cosas que nos lastiman. ¿Yo las estoy lastimando? Mamá, nosotras te amamos, dijo Valeria con esa voz melosa que usaba cuando quería convencerme de algo. Pero sientes que estás atacando nuestra relación familiar por un malentendido. ¿Malentendido? Lo del cumpleaños, explicó Jimena. Fue solo un error. Las dos estuvimos súper ocupadas esa semana. Valeria tenía una presentación importante en el trabajo. Yo tenía problemas con Santiago en la escuela. Siempre hay una excusa, murmuré. No son excusas, mamá. Es la vida real. Los adultos tenemos responsabilidades. Me senté en mi silla de mimbre, frente a ellas, y las observé realmente por primera vez en años. Jimena, con su blusa de marca y su bolsa cara. Valeria, con sus uñas perfectamente arregladas y su corte de pelo que probablemente costaba más que mi luz de todo el mes. ¿Saben qué? Les dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Tienen razón. Estoy pasando por una crisis. Se miraron entre ellas con cara de triunfo, como si hubieran ganado un punto importante. La crisis de darme cuenta de que no soy su madre. Continué. Soy su cajero automático. ¡Mamá!, gritaron las dos al mismo tiempo. No, esperen. Déjenme terminar. Durante años me convencí de que me buscaban porque me querían, pero la verdad es que solo aparecen cuando necesitan dinero, cuando necesitan que les resuelva un problema, cuando necesitan que cargue con sus responsabilidades. Eso no es cierto, dijo Jimena, pero su voz ya no sonaba tan segura. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que vinieron a visitarme solo para platicar? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron si necesitaba algo? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a comer sin que fuera mi cumpleaños o el Día de las Madres? Silencio. Las dos miraban hacia el suelo como niñas regañadas. El sábado pasado fuimos a comer con las amigas de la oficina, murmuró Valeria. No pensamos en invitarte porque, bueno, son mujeres más jóvenes y hablan de cosas diferentes. Claro, soy muy vieja para sus amistades, pero no muy vieja para resolver sus problemas de dinero. Mamá, no es así, insistió Jimena. Es solo que no sabíamos que te sentías así. ¿No sabían? ¿En serio? ¿No sabían que me dolía que nunca me visitaran? ¿No sabían que me dolía que solo me llamaran cuando necesitaban algo? ¿No sabían que me dolía que ni siquiera recordaran mi cumpleaños? Podemos cambiar, dijo Valeria rápidamente. Podemos visitarte más seguido. ¿Cuándo? Entre el trabajo y las 1000 cosas que hacer, haremos tiempo. ¿Cómo hicieron tiempo para recordar mi cumpleaños? Las dos se quedaron calladas. Jimena empezó a llorar otra vez.
pero esta vez sus lágrimas me parecieron diferentes, menos genuinas, más calculadas. Mamá, por favor, no queremos pelear contigo, solo queremos que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Como antes? Cuando yo daba todo y ustedes tomaban todo sin preguntar. No pongas las cosas así, dijo Valeria. Nosotras también te hemos dado cosas. Te queremos, te respetamos. ¿Me respetan? Valeria, me mentiste en el súper. Me dijiste que tenías prisa por tus hijos cuando ni siquiera estaban contigo. Jimena, me colgaste el teléfono cuando solo quería saber cómo estaban. ¿Eso es respeto? Están exagerando las cosas, dijo Jimena con un tono más duro. Estás convirtiendo pequeños detalles en dramas enormes. ¿Pequeños detalles? ¿Olvidar a tu madre es un pequeño detalle? Fue un error humano, mamá. Todo el mundo comete errores. Entonces yo también tengo derecho a cometer errores. Y mi error fue darles todo sin enseñarles a valorarlo. Valeria se levantó del sofá con un suspiro exasperado. Mamá, esto se está volviendo ridículo. Estás actuando como una víctima cuando nosotras siempre te hemos tratado bien. ¿Siempre me han tratado bien? Sí. Te visitamos en fechas importantes, te hablamos por teléfono, te incluimos en las fiestas familiares, me visitan cuando necesitan dinero, me hablan cuando tienen problemas, me incluyen cuando necesitan que cuide a los niños o que cocine para todos. Eso es lo que hacen las familias, gritó Jimena. Se apoyan mutuamente. ¿Se apoyan mutuamente? ¿Cuándo me han apoyado ustedes a mí? Te queremos, murmuró Valeria, pero ya sonaba automático, como un disco rayado. El amor no son palabras, Valeria. El amor son acciones. Y sus acciones me han demostrado que solo importo cuando pueden sacar algo de mí. Se miraron entre ellas otra vez, y vi algo que me heló la sangre. Era una mirada de complicidad. Una mirada que decía, ¿cómo hacemos para que vuelva a ser como antes? Está bien, mamá, dijo Jimena finalmente. Si eso es lo que sientes, respetaremos tu decisión. No te vamos a pedir más dinero. Gracias. Pero tampoco esperes que vengamos a visitarte solo por visitarte si vas a estar con esta actitud tan negativa. Ahí estaba. La amenaza final. La carta de chantaje emocional más poderosa. Si no les daba dinero, me quitarían su presencia también. Entiendo, les dije con una serenidad que me sorprendió. ¿En serio? Sí. Entiendo perfectamente. Se levantaron para irse, esperando que las detuviera, que las rogara que se quedaran, que me disculpara y prometiera volver a ser la madre conveniente de siempre. Pero no lo hice. Las acompañé hasta la puerta y cuando se fueron, cerré con llave. Me quedé ahí parada, con la espalda contra la madera, respirando como si acabara de correr un maratón. En el silencio de mi casa, escuché algo que no había escuchado en años. El sonido de mi propia voz diciéndome que había hecho lo correcto. Por primera vez en mi vida, había defendido mi dignidad, y aunque me dolía como una herida abierta, también se sentía como liberación. La primera noche después de la confrontación, dormí mejor de lo que había dormido en años. Era extraño. Había perdido a mis hijas, al menos temporalmente, pero había encontrado algo que no sabía que había perdido. Mi propia voz. Desperté sin la ansiedad de siempre, sin esa sensación constante de estar esperando que sonara el teléfono con una nueva emergencia familiar que requiriera mi dinero o mi tiempo, sin esa tensión en los hombros que llevaba cargando desde hacía décadas. Me levanté despacio, me puse mi bata de flores y caminé hacia la cocina. Pero esta vez, en lugar de preparar mi té de manzanilla rutinario, abrí la alacena y saqué una cajita de té de canela que había comprado hace meses y nunca me había atrevido a usar porque era muy caro para el diario. Mientras esperaba que hirviera el agua, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en años, no tenía ninguna obligación familiar pendiente. No tenía que pensar en qué regalar, qué pagar, a quién ayudar, cómo resolver el problema de alguien más. El silencio de mi teléfono, que antes me aterrorizaba, ahora se sentía como una bendición. Desayuné tranquila, leyendo un libro que había empezado y abandonado 5 veces por las interrupciones constantes. Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Ironías de la vida.
Una historia sobre una mujer que cocina para otros mientras se niega a sí misma el amor y la libertad. A las 10 de la mañana hice algo que no había hecho en décadas. Salí de mi casa sin un destino específico. Simplemente caminé por las calles empedradas de Coyoacán, observando la vida que había estado pasando frente a mí todos estos años, mientras yo estaba demasiado ocupada siendo la solucionadora oficial de problemas familiares. Me senté en una banca del Jardín Centenario, frente a la iglesia de San Juan Bautista. Había una pareja de ancianos alimentando palomas. Él le sostenía la mano a ella mientras señalaba a los pájaros. Ella se reía como una niña. Se veían completos, felices sin necesidad de sacrificarse por nadie más. ¿Está ocupado este lugar?, me preguntó una voz. Era una mujer de mi edad, vestida con un huipil bordado y zapatos cómodos. Su sonrisa era genuina, el tipo de sonrisa que se da sin esperar nada a cambio. No, por favor, le dije, haciéndole espacio en la banca. Soy Esperanza, se presentó. Vengo aquí todas las mañanas a leer el periódico y ver pasar la vida. Elvira, respondí. Yo estoy aprendiendo a hacer lo mismo. ¿Aprendiendo? Sí. Estoy aprendiendo a vivir mi propia vida en lugar de vivir la vida de otros. Esperanza me miró con esos ojos sabios que solo tienen las mujeres que han atravesado muchas tormentas. Ah, esa es una lección que todas tenemos que aprender tarde o temprano. Algunas más tarde que otras. ¿Usted ya la aprendió? Hace 10 años, cuando me di cuenta de que mis hijos me querían más como abuela a tiempo completo que como persona independiente. Nos quedamos en silencio, viendo pasar a las personas. Estudiantes de la universidad, turistas tomando fotos, familias paseando con sus niños. ¿Sabe qué es lo más difícil?, le pregunté de repente. ¿Qué? Darse cuenta de que el amor que dábamos no era valorado, que nos veían como algo garantizado, como el aire o el agua, siempre disponible, nunca apreciado. ¿Y sabe qué es lo más liberador?, me respondió Esperanza con una sonrisa. ¿Qué? Darse cuenta de que podemos elegir a quién darle nuestro amor, y de que merecemos recibirlo de vuelta. Esa tarde, hice algo revolucionario. Fui al Palacio de Bellas Artes. Había pasado frente a ese edificio cientos de veces en mi vida. Siempre con prisa, siempre con algún pendiente familiar que resolver. Nunca había entrado. Pagué mi boleto de entrada con el dinero que normalmente habría usado para comprarle algo a algún nieto. Subí las escaleras de mármol sintiéndome como una turista en mi propia ciudad. En el segundo piso había una exposición de Frida Kahlo. Me paré frente a un autorretrato donde Frida se había pintado con una corona de espinas. Sus ojos miraban directamente al espectador, desafiantes, orgullosos a pesar del dolor visible. Leí la placa. Autorretrato con collar de espinas y colibrí. 1940. Una mujer que había transformado su dolor en arte, que había encontrado la manera de ser ella misma en un mundo que esperaba que fuera diferente. Impresionante, ¿verdad?, dijo alguien detrás de mí. Me volteé. Era un hombre de unos 60 años, cabello gris bien cuidado, vestido de manera sencilla pero elegante. Sí, respondí. Es como si hubiera convertido su sufrimiento en poder. Exactamente. Soy Arturo, se presentó. Trabajo aquí como guía voluntario. ¿Es su primera vez en la exposición? Es mi primera vez en Bellas Artes, admití con vergüenza. No puede ser. ¿Es usted de la ciudad? Vivo en Coyoacán desde hace más de 50 años. Arturo sonrió. A veces vivimos tan cerca de la belleza que nos olvidamos de verla. ¿Le gustaría que le platique un poco sobre las obras? Asentí, y durante la siguiente hora, Arturo me guió por la exposición con la pasión de alguien que realmente ama lo que hace. Me contó sobre la vida de Frida, sobre cómo había transformado una existencia llena de dolor físico y emocional en una obra de arte que inspiraba a mujeres de todo el mundo. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de Frida?, me preguntó mientras estábamos frente al último cuadro del recorrido. ¿Qué? Que nunca pidió permiso para ser quien era, ni a su familia, ni a Diego, ni a la sociedad. Simplemente fue. Esas palabras resonaron en mi pecho como campanadas. Cuando salí de Bellas Artes, el atardecer pintaba el cielo de rosa y naranja sobre el Zócalo. En lugar de tomar el metro directo a casa,
Decidí caminar por el centro histórico. Hacía años que no pisaba esas calles. Me detuve frente a la catedral. Entré, no para rezar exactamente, sino para sentarme en el silencio sagrado, en una de las bancas traseras. Cerré los ojos, y por primera vez en décadas, no le pedí nada a Dios. No le rogué que mis hijas me llamaran, que me necesitaran, que me quisieran. En lugar de eso, le di las gracias. Gracias por haberme dado la fuerza para decir no. Gracias por haberme mostrado que merecía más que migajas de cariño. Gracias por esta nueva oportunidad de descubrir quién era yo más allá de ser la mamá de Jimena y Valeria. Cuando llegué a casa esa noche, mi casa se sentía diferente. No vacía, sino mía. Completamente mía. Preparé una cena sencilla, quesadillas con queso de Oaxaca y salsa verde, una cerveza fría que encontré en el fondo del refrigerador. Me senté en mi pequeño comedor y comí despacio, saboreando cada bocado. No tenía que apurarme para atender a nadie. No tenía que estar pendiente del teléfono. No tenía que preocuparme por resolver el problema de otra persona. Después de cenar, en lugar de lavar los platos inmediatamente como había hecho durante 50 años, los dejé en el fregadero y me serví una copa del vino que había estado guardando para una ocasión especial. ¿Qué ocasión podía ser más especial que encontrarme a mí misma? Me senté en mi silla de mimbre en el patio, rodeada del aroma de mis geranios y bugambilias. El aire nocturno de octubre en la Ciudad de México era perfecto, fresco pero no frío, lleno de promesas. Mi teléfono estaba ahí, silencioso sobre la mesa de centro. No había mensajes, no había llamadas perdidas, y por primera vez en años, eso no me dolía. De hecho, se sentía como una victoria. Recordé todas las noches que había pasado en esa misma silla, preocupándome por Jimena, por Valeria, por sus problemas, sus necesidades, sus dramas. Todas las veces que había perdido el sueño pensando en cómo conseguir dinero para sus emergencias. Todas las ocasiones en que había antepuesto sus deseos a mis propias necesidades básicas. Y ahora, por primera vez, estaba pensando en mí, en lo que yo quería, en lo que me hacía feliz. ¿Qué me hacía feliz? Hacía tanto tiempo que no me preguntaba eso que había olvidado las respuestas. Me gustaba leer sin interrupciones. Me gustaba caminar sin prisa. Me gustaba la música de José José y de Juan Gabriel que había dejado de escuchar porque a mis hijas les parecía música de viejos. Me gustaba cocinar, pero para mí, experimentando con sabores que me dieran curiosidad. Me gustaba la tranquilidad de las mañanas tempranas, cuando el mundo aún no había despertado del todo. Me gustaba ser yo misma. Esa noche, antes de dormir, escribí en una libreta que había encontrado en mi cajón. Hoy aprendí que no necesito permiso para ser feliz. Hoy aprendí que puedo elegir cómo gastar mi tiempo y mi dinero. Hoy aprendí que el amor verdadero no se compra con sacrificios. Tengo 74 años y acabo de empezar a vivir mi propia vida. Cerré la libreta, apagué la luz y dormí el sueño profundo de alguien que había dejado de cargar el peso del mundo en sus hombros. Habían pasado 3 semanas desde la última vez que hablé con mis hijas. 3 semanas en las que había redescubierto el placer de despertar sin ansiedad, de leer libros completos, de caminar por Xochimilco alimentando patos, de tomar clases de acuarela en la Casa de Cultura de Coyoacán. 3 semanas en las que había empezado a recordar quién era yo antes de convertirme en la solucionadora oficial de la familia Roldán. Pero ellas no se habían rendido. El miércoles por la mañana, mientras regaba mis plantas en el patio, escuché voces familiares del otro lado de mi portón. No solo Jimena y Valeria. También estaban ahí mis nietos, Santiago, de 12 años, y Sofía, de 8. ¡Abuela! ¡Abuela Elvira!, gritaba Sofía con esa voz dulce que siempre había sido mi debilidad. ¡Queremos verte! Mi corazón se aceleró. Hacía casi un mes que no veía a mis nietos. Los extrañaba con un dolor físico, real, que me apretaba el pecho cada vez que pensaba en ellos. Abrí el portón y ahí estaban los 4. Mis hijas con caras de circunstancia, y mis nietos corriendo hacia mí con los brazos abiertos. «Abuela, ¿por qué no nos has visitado?», me preguntó Santiago mientras me abrazaba.
Mamá dice que estás enojada con nosotros. Miré a Jimena por encima de la cabeza de mi nieto. Ahí estaba la manipulación suprema. Usar a los niños como escudo emocional. No estoy enojada con ustedes, mi amor, le dije a Santiago acariciando su cabello. Nunca podría estar enojada con ustedes. Entonces ven a casa, me pidió Sofía. Extraño cuando haces enchiladas y me cuentas cuentos. Sentí cómo se me partía el corazón en pedazos microscópicos. Pero también sentí algo más, la claridad de quien finalmente entiende el juego que se está jugando. Pasen, les dije. Vamos a platicar. Entramos a la sala. Los niños se sentaron a mis lados en el sofá, y mis hijas tomaron las sillas del comedor con esa actitud tensa de quien viene a una negociación importante. Abuela, comenzó Santiago con una seriedad impropia para sus 12 años. ¿Es cierto que ya no quieres ayudar a mamá con mis dientes? Ahí estaba. Habían preparado a mi nieto de 12 años para que me hiciera la pregunta que ellas no se atrevían a hacer directamente. Santiago, le dije tomando sus manos pequeñas entre las mías. Amo a tu mamá y te amo a ti más que a mi propia vida, pero a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles sobre el dinero. Pero mamá dice que tú siempre nos ayudas, que para eso están las abuelas. Miré a Jimena. Ella desviaba la mirada, incapaz de sostener mi vista. Mi amor, le dije a Santiago, las abuelas están para amar a sus nietos, para darles cariño, para enseñarles cosas, para escuchar sus problemas, pero no están para resolver todos los problemas de dinero de sus hijos. ¿Entonces ya no nos quieres?, preguntó Sofía con los ojos llenos de lágrimas. Esa pregunta me dolió como una bala en el pecho. Pero antes de que pudiera responder, Valeria intervino. Mamá, mira lo que estás causando. Los niños no entienden por qué su abuela se ha vuelto tan... diferente. ¿Diferente cómo? Tan egoísta, dijo Jimena sin miramientos. Antes siempre encontrabas la manera de ayudarnos. Ahora parece que ya no te importamos. No soy egoísta por cuidar mi economía. Respondí con una calma que me sorprendió. Soy responsable. ¿Responsable? Valeria alzó la voz. ¿Es responsable dejar que tu nieto necesite aparatos para los dientes y no hacer nada? ¿Es responsable no endeudarme más cuando ya debo 3 préstamos por ustedes? Los niños nos miraban como espectadores de un partido de tenis, sin entender completamente lo que pasaba, pero sintiendo la tensión que llenaba la habitación. Santiago, Sofía, les dije, ¿pueden ir al patio a jugar un ratito? Los adultos necesitamos hablar de cosas aburridas. Después de que los niños salieron, el ambiente se volvió eléctrico. Muy bien, mamá, dijo Jimena con una frialdad que me heló la sangre. Habla claro. ¿Qué quieres de nosotras? ¿Qué quiero? Sí. Obviamente esto es algún tipo de berrinche para conseguir algo. ¿Qué es? ¿Más atención? ¿Más visitas? ¿Qué tenemos que hacer para que vuelvas a ser normal? Me quedé en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Para ellas, mi despertar era un berrinche. Mi búsqueda de dignidad era una estrategia de manipulación. No quiero nada de ustedes, dije finalmente. Mentira, dijo Valeria. Todo el mundo quiere algo. Dinos qué es y acabemos con este drama. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana que daba al patio. Mis nietos estaban ahí, jugando con Pancho, riéndose. La inocencia pura en medio del caos que los adultos habíamos creado. ¿Saben qué he estado haciendo estas 3 semanas? Les pregunté sin voltearme. Probablemente sintiendo lástima por ti misma, murmuró Jimena. He estado viviendo mi propia vida por primera vez en 50 años. Me volteé para enfrentarlas. Fui a Bellas Artes. Tomé una clase de pintura. Leí 3 libros completos. Hice una amiga nueva. Comí en un restaurante sola y no me dio pena. Compré flores para mi casa sin sentir culpa por gastar dinero en algo que no fuera para ustedes. ¡Qué maravilloso!, dijo Valeria con sarcasmo. Mientras tanto, tu nieto necesita tratamiento dental. Y lo va a tener, respondí con firmeza. Ustedes van a encontrar la manera de pagarlo, como hacen millones de madres responsables todos los días. ¿Madres responsables?, gritó Jimena poniéndose de pie. ¿Estás insinuando que somos irresponsables?
Estoy diciendo que durante años las acostumbré a que yo resolviera sus problemas, y eso no les hizo ningún favor. Eres nuestra madre, gritó Valeria. Se supone que las madres ayudan a sus hijos. Sí, respondí con la voz más firme que había usado en mi vida. Pero ustedes ya no son mis niñas pequeñas. Son mujeres adultas de 40 y tantos años, con trabajos, con esposos, con sus propias responsabilidades. Pero tú tienes dinero ahorrado. No, las interrumpí. No tengo dinero ahorrado. Tengo deudas. Deudas que adquirí por ustedes. Tengo una pensión que apenas me alcanza para vivir. Tengo 74 años y necesito pensar en mi propia vejez. Las dos se quedaron calladas por primera vez en la conversación. Durante 50 años me sacrifiqué por ustedes, continué. Vendí todo lo que tenía de valor. Trabajé hasta destruirme la salud. Me quedé sin ahorros para mi vejez. ¿Y para qué? Para que me olviden en mi cumpleaños y solo me busquen cuando necesitan dinero. Eso no es cierto, murmuró Valeria, pero ya no sonaba convencida. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que vinieron a visitarme sin necesitar nada? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estoy de salud? ¿Cuándo fue la última vez que se preocuparon por si tengo dinero para mis medicinas? Silencio total. ¿Saben que tuve que postergar mi operación de cataratas porque les presté dinero para el divorcio de Valeria? ¿Saben que no puedo poner calefacción en invierno porque todavía estoy pagando el préstamo del enganche de la casa de Jimena? Las dos miraban al suelo como niñas regañadas. «Mamá», comenzó Valeria con voz quebrada. «No», la detuve. «Déjame terminar. Estoy cansada. Cansada de ser solo una cuenta bancaria con sentimientos. Cansada de que me tomen por garantizada. Cansada de amar más de lo que soy amada. Te amamos», dijo Jimena con lágrimas en los ojos. «¿Me aman? ¿O aman lo que hago por ustedes? Te amamos a ti. Entonces demuéstrenlo. Sin pedirme dinero. Sin usarme para resolver sus problemas. Sin venir aquí solo cuando necesitan algo. Me acerqué a mi pequeño escritorio y saqué una carpeta que había estado preparando durante las últimas semanas. «¿Qué es eso?», preguntó Valeria. «Son copias de todos los préstamos que he hecho por ustedes. Todos los recibos de lo que he pagado. Todos los compromisos financieros que adquirí para resolver sus emergencias». Les entregué la carpeta. Jimena la abrió y vi cómo su cara cambiaba conforme leía los números. Son muchos», murmuró. 400,000 pesos en total, les dije. Esa es la cantidad que he gastado en ustedes en los últimos 10 años. Dinero que no tenía, que pedí prestado, que conseguí vendiendo mis cosas. Mamá, no sabíamos, porque nunca preguntaron. Solo asumían que aparecería de algún lado. Valeria también estaba revisando los papeles, con los ojos cada vez más abiertos. ¿De dónde sacaste todo esto? De mi vida, de mi vejez, de mi futuro, de mi tranquilidad. Las dos estaban llorando ahora, pero yo ya no sentía la urgencia de consolarlas. Habían sido demasiados años consolando mientras yo me ahogaba en silencio. «¿Qué quieres que hagamos?», preguntó Jimena finalmente. «Quiero que crezcan», respondí. «Quiero que asuman sus responsabilidades. Quiero que dejen de verme como su plan de respaldo financiero y empiecen a verme como su madre. Y si no podemos pagar lo de Santiago, entonces busquen alternativas. Pidan un préstamo bancario. Busquen un tratamiento más económico. Hablen con el dentista sobre un plan de pagos. Hagan lo que haría cualquier madre responsable. Pero no hay peros, Jimena. Ya no». Me dirigí hacia la puerta del patio donde estaban mis nietos. «Santiago, Sofía, vengan acá». Los niños entraron corriendo, ajenos al drama que se había desarrollado en su ausencia. «Mis amores», les dije arrodillándome a su altura, «quiero que sepan que los amo más que a nada en el mundo. Siempre voy a estar aquí para ustedes, para escucharlos, para abrazarlos, para ser su abuela». «¿Ya no estás enojada?», preguntó Sofía. «No estoy enojada, mi cielo. Solo estoy aprendiendo a quererme también a mí misma». Las abracé fuerte, respirando su aroma a niños felices, grabando ese momento en mi memoria. Cuando se levantaron, miré a mis hijas directamente a los ojos. «Ustedes siempre van a ser mis hijas. Y sus hijos siempre van a ser mis nietos. Pero ya no voy a ser su salvavidas financiero.
Ya no voy a sacrificar mi bienestar por resolver sus problemas de adultas. ¿Y si necesitamos ayuda real? Preguntó Valeria. Si necesitan ayuda real, estaré aquí, pero con mis límites claros. Y ya no voy a comprar su amor con dinero. Recogieron sus cosas en silencio. Antes de irse, Jimena se acercó a mí. Mamá, lamento haberte olvidado en tu cumpleaños. Yo también, añadió Valeria. Lamento muchas cosas. Yo también las lamento, les dije. Pero ya no se trata de lamentarse, se trata de cambiar. Después de que se fueron, me senté en mi silla de mimbre con una taza de té. El silencio ya no me asustaba. El silencio se había vuelto mi compañero más honesto. Había puesto mis cartas sobre la mesa. Había dicho mi verdad. Había recuperado mi dignidad. Ahora solo quedaba vivir las consecuencias de haber elegido respetarme a mí misma. 2 semanas después del confronto final, algo extraordinario sucedió. Me desperté y no pensé inmediatamente en mis hijas. Por primera vez en décadas, mi primer pensamiento al abrir los ojos no fue ¿habrán llamado? O ¿qué problema necesitarán que resuelva hoy? En lugar de eso pensé, ¿qué quiero hacer hoy para mí? Era viernes, y había decidido hacer algo que jamás había hecho en mis 74 años de vida. Tomarme un fin de semana largo completamente para mí, no para resolver problemas de nadie, no para cuidar nietos, no para cocinar para una familia que me daba por sentada, solo para Elvira. Me levanté, me puse mi vestido azul favorito, ese que Jimena siempre criticaba diciendo que me hacía ver muy mayor, y salí hacia la terminal del norte. Mi destino, San Miguel de Allende, un pueblo que había visto en revistas durante años, pero que nunca me había permitido visitar porque era un gasto innecesario. En el autobús, mientras veía pasar el paisaje de Guanajuato por la ventana, una sensación extraña me invadió. ¿Era ligereza? Hacía tanto tiempo que no la sentía que tardé en reconocerla. Viajaba sin equipaje emocional, sin la constante preocupación por otros, sin la ansiedad de estar disponible para emergencias ajenas. Mi teléfono estaba en modo silencioso en el fondo de mi bolsa. Y no me importaba. San Miguel de Allende me recibió con sus calles empedradas y sus casas coloniales pintadas en colores que parecían sacados de un sueño. Me hospedé en un pequeño hotel boutique que encontré en Internet, usando por primera vez en mi vida una tarjeta de crédito para algo que era puramente para mi disfrute. ¿Va a estar sola estos días?, me preguntó la recepcionista, una joven de unos 30 años con una sonrisa genuina. Sí, respondí, completamente sola. ¡Qué valiente! Me encanta ver mujeres como usted que se animan a viajar solas. ¿Valiente? Nadie me había llamado valiente en toda mi vida. Abnegada, sí. Sacrificada, también, pero nunca valiente. Mi habitación daba a un pequeño jardín donde crecían bugambilias, fucsia y jacarandas. Dejé mi pequeña maleta sobre la cama y me senté en el balcón con una copa de vino que pedí al servicio a cuartos. Vino a las 3 de la tarde, sin justificación, sin culpa, sin nadie que me juzgara por beber tan temprano. Era delicioso. Esa primera tarde caminé sin rumbo por las calles del centro histórico. Entré a galerías de arte donde vendían pinturas que costaban más que mi pensión de 6 meses. Pero no importaba. No estaba ahí para comprar, sino para ver, para sentir, para alimentar una parte de mí que había estado muerta de hambre durante décadas. En una pequeña librería llamada El Colibrí, me encontré con un libro de poemas de Rosario Castellanos. Lo abrí al azar y leí. Debe haber otro modo que no se llame Safo ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser. Las palabras me golpearon como una revelación. Compré el libro inmediatamente. Esa noche cené sola en un restaurante con vista a la parroquia de San Miguel. Pedí lo que quise: sopa de tortilla, mole poblano, flan de vainilla. Comí despacio, saboreando cada bocado, viendo pasar a las parejas de enamorados y los grupos de amigos sin sentir envidia ni soledad. Me sentía completa. Por primera vez en décadas, me sentía completa siendo solo yo. Al día siguiente, hice algo aún más revolucionario. Me inscribí en un taller de pintura para principiantes que se ofrecía en el Instituto Allende. Cuando la instructora, una mujer francesa de pelo plateado llamada Brigitte,
Me preguntó qué experiencia tenía con el arte. Le dije la verdad. Ninguna. Pero tengo 74 años y acabo de decidir que no es demasiado tarde para empezar. Brigitte sonrió. Ma chérie, en el arte no existe el demasiado tarde. Solo existe el momento perfecto para comenzar. Y tu momento es ahora. Durante 3 horas, perdí la noción del tiempo mezclando colores en una paleta, tratando de capturar la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas del estudio. Mi pintura no era buena. Era terrible, de hecho. Pero era mía. Era la primera cosa que había creado en años que no tenía como propósito complacer o servir a alguien más. ¿Qué sientes cuando pintas?, me preguntó Brigitte cuando vio que había terminado. Siento libertad. Respondí sin pensarlo. Siento que estoy haciendo algo solo para mí. Eso es lo más importante del arte, me dijo. No es crear algo hermoso para otros. Es crear algo verdadero para nosotros mismos. Esa tarde, mientras caminaba por el jardín Allende, mi teléfono sonó. Era Valeria. Por un momento dudé si contestar, pero al final lo hice. «Mamá, ¿dónde estás? Fuimos a tu casa y no estabas». «Estoy de viaje», respondí con una tranquilidad que me sorprendió. «¿De viaje? ¿Dónde? ¿Con quién?» «En San Miguel de Allende. Sola». Silencio del otro lado de la línea. «¿Sola? Mamá, ¿estás bien? ¿No es peligroso viajar sola a tu edad?» «Estoy perfectamente bien. De hecho, estoy mejor que nunca. Pero, ¿por qué no nos dijiste? Nos preocupamos cuando no te encontramos». ¿Se preocuparon? ¿O necesitaban algo? Otro silencio. «Mamá, por favor no empieces otra vez con eso. No estoy empezando nada, Valeria. Solo estoy viviendo mi vida. ¿Cuándo regresas?» «El domingo en la noche». «Está bien, pero mamá, ten cuidado, ¿sí?» Por primera vez en semanas, su voz sonaba genuinamente preocupada. No molesta, no impaciente, sino preocupada. «Estaré bien», le dije. «Nos vemos cuando regrese». El sábado por la mañana desperté con una sensación extraña. Tardé un momento en identificarla. Era felicidad, felicidad pura, sin condiciones, sin dependencias. Hacía tanto tiempo que no la sentía que había olvidado cómo se manifestaba en mi cuerpo. Desayuné en la terraza del hotel. Frutas frescas, café de olla, pan dulce. Mientras comía, planeé mi día como una turista en mi propio país. Visitaría el mercado de artesanías, tomaría otro taller de pintura, almorzaría en algún restaurante que me llamara la atención. En el mercado, una artesana oaxaqueña me enseñó sus textiles. «Este rebozo está hecho con técnicas que tienen más de 500 años», me explicó mientras extendía una tela de colores vibrantes. «Cada hilo cuenta una historia. Es hermoso», le dije, «pero debe ser muy caro. Para usted, señora, precio especial. Se ve que entiende el valor de las cosas hechas con amor». Compré el rebozo, no porque lo necesitara, sino porque quería algo bello que fuera solo mío, algo que me recordara este momento de libertad cada vez que me lo pusiera. Esa tarde, en mi segunda clase de pintura, Brigitte nos enseñó sobre los autorretratos. «El autorretrato no es solo una imagen de cómo nos vemos», explicó. «Es una declaración de cómo existimos en el mundo». Intenté pintarme a mí misma, pero en lugar de la mujer cansada y resignada que había sido durante años, pinté a la mujer que estaba descubriendo. Ojos brillantes, sonrisa verdadera, colores vivos alrededor. «¿Esa eres tú?», me preguntó María, una compañera de clase de mi edad que había venido de Guadalajara. «Es quien estoy aprendiendo a ser», respondí. «Se ve libre», comentó. «Sí, se ve libre». Esa noche, en lugar de quedarme en el hotel, salí a explorar la vida nocturna de San Miguel, no para buscar compañía romántica, esa época había pasado, sino para sentir la energía de un lugar vivo, pulsante, lleno de posibilidades. Me senté en una terraza con vista a la plaza principal, pedí una copa de vino tinto y saqué mi libreta nueva. Había empezado a escribir, otra cosa que jamás había hecho para mí misma. «Querida Elvira del pasado», escribí, «lamento haberte abandonado durante tantos años. Lamento haber puesto las necesidades de otros siempre antes que las tuyas. Lamento haberte convencido de que no merecías felicidad propia,
pero he venido a rescatarte. Nunca más volverás a ser invisible para mí. Una pareja de jóvenes en la mesa de al lado me sonrió. Disculpe la intromisión, dijo la chica, pero se ve usted tan en paz escribiendo ahí. Es inspirador ver a alguien de su edad viviendo con tanta plenitud. ¿Plenitud? Repetí. Sí, se nota que está disfrutando el momento. Se ve completa, completa. Esa palabra otra vez. El domingo por la mañana, antes de regresar a Ciudad de México, visité la parroquia de San Miguel una última vez. No para pedir nada. Ya había aprendido que no necesitaba pedirle permiso a nadie, ni siquiera a Dios, para ser feliz, sino para agradecer. Gracias, susurré en el silencio sagrado de la iglesia, por darme el valor de encontrarme a mí misma. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. En el autobús de regreso, mientras veía pasar el paisaje que ahora se sentía diferente porque yo era diferente, pensé en lo que me esperaba en casa. Mis hijas seguían siendo mis hijas. Mis nietos seguían siendo mis nietos. Pero yo ya no era la misma mujer que había partido el viernes por la mañana. Era una mujer que había recordado su nombre. Cuando llegué a mi casa esa noche, todo se veía igual, pero se sentía distinto. Las paredes que antes me oprimían ahora me acogían. Los espacios que antes me parecían vacíos ahora se sentían llenos de posibilidades. Colgué mi rebozo nuevo en el perchero de la entrada como una declaración de independencia. Puse mis pequeñas pinturas sobre la mesa del comedor como trofeos de mi valentía. Y por primera vez en años, cuando me miré al espejo antes de acostarme, la mujer que me devolvía la mirada no era una extraña. Era yo. Finalmente, completamente, libres de disculpas, era yo. 6 meses después de mi viaje a San Miguel de Allende, mi vida había cambiado de maneras que jamás imaginé posibles. Era una mañana de abril, y el aire primaveral de Coyoacán entraba por las ventanas abiertas de mi casa, ahora llena de colores que yo había elegido. Había convertido el cuarto de huéspedes en mi estudio de pintura. Las paredes estaban cubiertas de mis obras. Paisajes imperfectos pero honestos, retratos de mujeres que conocía en el mercado, flores que crecían en mi jardín. Ninguna era una obra maestra, pero todas eran mías, completamente mías. Esa mañana, mientras preparaba mi desayuno, huevos rancheros, porque me dieron ganas, no porque alguien más los hubiera pedido, sonó el timbre. Era Esperanza, mi amiga del jardín centenario, quien se había convertido en mi compañera de aventuras. ¿Lista para nuestra clase de baile?, me preguntó con una sonrisa. Sí. A los 74 años había empezado a tomar clases de baile folclórico en la Casa de Cultura. Los miércoles era pintura, los viernes era baile, y los sábados había empezado un grupo de lectura con otras mujeres de mi edad que, como yo, habían decidido que era tiempo de vivir para ellas mismas. Más que lista, le respondí, tomando mi rebozo de San Miguel, que se había convertido en mi uniforme de libertad. En la clase, mientras seguía los pasos de un son jarocho, me reí con una libertad que no recordaba haber sentido jamás. Mis rodillas protestaban un poco. Mis pies no siempre encontraban el ritmo correcto, pero mi alma bailaba con la alegría de alguien que finalmente había encontrado su propia música. «Señora Elvira», gritó Lupita, la instructora de 20 y tantos años. «Está usted floreciendo semana tras semana». Floreciendo. Esa palabra me siguió durante todo el día. Cuando regresé a casa, había una sorpresa esperándome en mi puerta. Santiago, mi nieto de 12 años, sentado en los escalones con una mochila de la escuela. «Hola, abuela», me dijo con una sonrisa tímida. «Santiago, mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está tu mamá?» «Mamá está en el trabajo. Pero, ¿puedo quedarme contigo un rato? Solo quiero platicar». Mi corazón se aceleró, pero no con la ansiedad del pasado, sino con una alegría tranquila. «Por supuesto, mi cielo. Pasa». Preparé chocolate caliente, esa tradición que sí quería mantener, y nos sentamos en mi pequeña sala. «Abuela», comenzó Santiago, jugando con la taza entre sus manos. «Mamá dice que has estado diferente». «¿Diferente cómo?» «Más feliz. Dice que ya no te ves cansada todo el tiempo». «¿Y tú qué opinas?» Santiago me miró con esos ojos sabios que a veces tienen los niños.
Creo que antes siempre te veías preocupada, como si estuvieras pensando en muchas cosas al mismo tiempo. Ahora te ves tranquila. Me siento tranquila, le dije. Por primera vez en muchos años. ¿Por qué ya no nos visitas tanto? La pregunta que había estado esperando. Me senté junto a él en el sofá. Santiago, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre querer a alguien y necesitar a alguien? ¿Necesitar es cuando no puedes estar sin esa persona? Exactamente. Antes yo pensaba que para que ustedes me quisieran, tenía que ser siempre la persona que resolvía sus problemas. Tenía que estar disponible todo el tiempo. Tenía que decir que sí a todo. ¿Y ahora? Ahora entiendo que el amor verdadero no necesita eso. El amor verdadero significa que yo puedo ser feliz siendo yo misma, y ustedes pueden ser felices siendo ustedes mismos. Santiago asintió lentamente, como cuando Sofía y yo jugamos juntos porque queremos, no porque mamá nos obliga. Exactamente así. ¿Pero todavía nos quieres igual? Los amo más que antes, le dije, acariciando su cabello, porque ahora los amo desde un lugar de felicidad, no desde un lugar de necesidad. ¿Y ya no vas a ayudar a mamá con dinero? La pregunta directa de un niño de 12 años que había sido testigo de más conversaciones de adultos de las que debería. Santiago, tu mamá es muy inteligente y muy capaz. Ella puede resolver sus propios problemas. Mi trabajo como abuela no es darle dinero a tu mamá. Mi trabajo es quererte a ti, escucharte, enseñarte cosas y ser feliz para que tú puedas aprender que también tienes derecho a ser feliz. ¿Como cuando me enseñas a cocinar? Exactamente. Eso lo hago porque me gusta estar contigo, no porque alguien me lo pida. Santiago se quedó pensativo por un momento. Abuela, ¿puedes enseñarme a pintar? Mi corazón se llenó de una calidez diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. Me encantaría, mi amor. Esa tarde, Santiago y yo pintamos juntos en mi pequeño estudio. Él intentó hacer un retrato de Pancho, mi gato, y yo pinté flores de cempasúchil porque me recordaban a mi infancia. No hablamos de problemas de dinero, no resolvimos crisis familiares, no cumplimos obligaciones. Solo fuimos abuela y nieto, creando algo hermoso juntos. Cuando Jimena vino a recogerlo a las 6, la recibí en la puerta con una tranquilidad que me sorprendió. «Hola, mamá», me dijo. Y por primera vez en meses, su voz no tenía esa tensión de quien viene a pedir algo. «Hola, mi amor. Santiago es un artista nato». «¿En serio?», preguntó, mirando la pequeña pintura que su hijo llevaba orgulloso en las manos. «Mira, mamá», dijo Santiago. «La abuela me enseñó a mezclar colores. ¿Sabías que el naranja se hace con rojo y amarillo?» Jimena sonrió. Una sonrisa verdadera, no forzada. «No, no lo sabía. ¿Quieren pasar?», les ofrecí. «Tengo agua fresca de Jamaica». Jimena dudó por un momento y luego asintió. «Está bien, solo un ratito». Nos sentamos en el patio, rodeadas del aroma de mis geranios. Santiago jugaba con Pancho mientras Jimena y yo bebíamos agua fresca en un silencio que por primera vez no era incómodo. «Mamá», dijo finalmente, «quiero pedirte disculpas». «¿Por qué?». «Por todo. Por haberte dado por sentada. Por no valorar todo lo que hiciste por nosotras. Por no verte como una persona con tus propios sueños y necesidades». «Ya pasó, Jimena». «No, no ha pasado. He estado pensando mucho en lo que nos dijiste. Y tienes razón. Te tratamos como si fueras solo nuestra madre, no como Elvira. ¿Y ahora? Ahora quiero conocer a Elvira, la mujer que pinta, que viaja sola, que toma clases de baile». Se rió un poco. «Valeria me contó que la viste en el súper comprando vino y queso elegante con tu propio dinero». «Era para una pequeña celebración personal», le dije. Había terminado mi primera pintura. «¿Puedo verla?». La llevé a mi estudio. Sus ojos se abrieron al ver las paredes llenas de color. El caballete junto a la ventana. Los pinceles ordenados en frascos de vidrio. «Mamá, esto es increíble. No sabía que tuvieras talento para esto». «Yo tampoco lo sabía», admití. «Nunca tuve tiempo de descubrirlo». Jimena se quedó en silencio por un largo momento, observando mis pinturas. «Mamá, nosotras nunca te preguntamos qué querías hacer con tu vida, ¿verdad? ¿No?
pero tampoco yo me lo pregunté durante muchos años. ¿Y ahora? ¿Qué quieres hacer? Era la primera vez en 40 años que una de mis hijas me hacía esa pregunta. Quiero seguir pintando. Quiero viajar más. El mes que viene voy a Oaxaca con mi grupo de amigas. Quiero aprender a tocar guitarra. Quiero leer todos los libros que nunca tuve tiempo de leer. ¿Y nosotras? ¿Seguimos siendo parte de tu vida? Siempre van a ser parte de mi vida. Pero ahora son una parte, no toda mi vida. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi silla de mimbre con una copa de vino tinto y mi libreta. Había empezado a escribir mis memorias, no para publicarlas, sino para entender mi propia historia. Escribí: durante 50 años creí que mi valor estaba en cuánto podía dar, cuánto podía sacrificar, cuánto podía aguantar. Hoy entiendo que mi valor está en quién soy, no en lo que hago por otros. 2 semanas después, Valeria vino a visitarme sin avisar, pero esta vez no venía con una emergencia o una petición. Venía con flores del mercado y una propuesta. Mamá, ¿te gustaría que fuéramos juntas a ver la nueva exposición en el Museo de Arte Moderno? ¿Juntas? ¿Sí? Como amigas. O como madre e hija que quieren conocerse mejor. Fuimos. Y por primera vez en años, disfruté de la compañía de mi hija sin sentir la ansiedad de estar esperando que me pidiera algo. Hablamos de arte, de vida, de sueños. Ella me contó sobre su trabajo, realmente me contó, no solo se quejó de los problemas, y yo le hablé sobre mis clases de pintura. ¿Sabes qué? Me dijo mientras observábamos una escultura de bronce. Nunca te había visto tan presente. ¿Presente? Sí. Antes siempre parecía que estabas pensando en qué más necesitabas hacer por nosotras. Ahora estás aquí, conmigo, en este momento. Tenía razón. Por primera vez en décadas, estaba completamente presente en mi propia vida. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, han pasado 8 meses desde que decidí dejar de ser la madre conveniente y empezar a ser Elvira. Mis hijas me visitan menos que antes, pero cuando lo hacen, las visitas son reales. Mis nietos vienen a aprender cosas conmigo, no porque sus madres necesiten una niñera gratuita. Tengo amigas que eligieron estar en mi vida, no porque necesiten algo de mí, sino porque disfrutan mi compañía. Tengo hobbies que me llenan el alma. Tengo planes que me emocionan. Tengo una vida que es mía. No voy a mentir. Hubo momentos difíciles. Noches en que me preguntaba si había hecho lo correcto. Momentos en que la soledad me asustaba más que la explotación. Pero cada mañana que despertaba sin ansiedad, cada tarde que pasaba haciendo algo que realmente me gustaba, cada noche que me dormía en paz conmigo misma, confirmaba que había tomado la decisión correcta. La lección más importante que aprendí es esta: nunca es demasiado tarde para dejar de vivir para otros y empezar a vivir para nosotras mismas. El amor verdadero no se compra con sacrificios. Se cultiva con respeto mutuo, límites saludables y la valentía de ser auténticas. A los 74 años, finalmente entendí que no tengo que pedir disculpas por ocupar espacio en el mundo, que no tengo que ganarme el amor siendo indispensable, que puedo ser amada simplemente por ser quien soy. Y si tú, que me estás escuchando, te has reconocido en mi historia, quiero que sepas esto: nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo. Nunca es demasiado tarde para recordar tu propio nombre. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación parecida? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un like y suscríbete al canal. Necesitamos que este mensaje llegue a todas las mujeres que, como yo, han olvidado que también merecen ser felices. Porque todas merecemos ser las protagonistas de nuestras propias vidas.